Bienvenidos a otro video más. Como pudieron ver en el título, esta vez estaremos abriendo el teclado Keychron K4 versión 2 y vamos a comenzar. Podemos ver que viene bien protegido. Viene protegido por estas burbujas de aire o tubos de aire. Y bueno, aquí lo tenemos. Le voy a quitar el plástico para que no refleje tanto. Y aquí tenemos el teclado. Podemos ver que la caja es muy minimalista, es un negro mate. La caja viene bien, pues en general, solo en las partes cortas. Aquí sí, porque aquí no viene protegido por las burbujas de aire. Entonces aquí la caja sí pues llega a maltratarse un poco, pero pues la caja es gruesa. Entonces pues la caja sirve para proteger el teclado. Entonces pues no hay problema que la caja llegue algo golpeada. Aquí podemos ver el nombre, Keychron K4 versión 2. Este es un teclado 96%. Igual por un lateral podemos ver el nombre. Esto viene en letras o en un color reflectivo que se ve de diferentes colores. Aquí podemos ver algunas de sus características y el diseño del teclado. Algunas de sus características es que puede conectarse tanto a Windows como a Mac o cualquier otro como Android o iOS. Este es un teclado tanto inalámbrico como alámbrico, o sea por Bluetooth o por cable. Puede conectarse hasta 3 dispositivos. Este cuenta con una batería de 4000 mAh y menciona el fabricante que esta batería puede durar hasta 4 semanas si no tienes activadas las luces del teclado, y trae más de 15 efectos de luces, ya sea tanto luz blanca o RGB. En este caso yo pedí la versión RGB de aluminio. Tú puedes configurar tu teclado desde luz blanca y plástico hasta RGB y metálico o del marco de aluminio. Ya dependiendo de cómo lo configures tú, aumenta el precio. Ahora sí vamos a abrirlo. Y aquí podemos ver que el teclado todavía viene protegido por esta espuma. Es delgada pero sirve para protegerlo. Aquí tenemos un pequeño manual donde nos indica cómo cambiar de dispositivo, cambiar las funciones de las luces, cómo conectarlo, cómo cargarlo. Entonces este es el pequeño manual que viene. Yo creo que está muy bien, muy minimalista, sencillo, sin tanta letra, más con dibujos para que te puedas guiar. Y aquí tenemos el teclado, viene con un pequeño plastiquito, bolsita de plástico. Vamos a sacar el teclado de la caja. Ok, tiene un peso considerable. En la página decía que pesaba como 700, 800 gramos esta versión, el de aluminio. Y aquí podemos ver otro manual donde este sí ya viene con más letras y más características, pero yo creo que con el pasado, con el primero que venía, puede quedar más que claro, pero bueno, aquí viene este por si acaso. La otra cajita que viene aquí en la caja principal no se puede quitar, solo se puede abrir. Aquí vienen las caps para pasarlo de la opción de Windows a Mac y de Mac a Windows. Por defecto viene con la versión de Mac y ya estos son los de Windows. Trae otro cap color naranja para ponerlo simétrico, ya que aquel viene con la letra Escape en color naranja, y entonces puedes poner en el otro extremo este color para que quede simétrico. Ok, aparte de las cosas que ya salieron, viene este que es el extractor de las caps. Tú lo introduces para poder removerlas y añadir las que vienen para alternativa de Windows. O si tú quieres comprar unas caps, pues con este lo retiras y ya pones las nuevas. Y por último aquí tenemos el cable. Este cable es trenzado, o sea es resistente, y viene de USB a USB-C y viene en esta forma para que a la hora de tú conectarlo el cable no se esté doblando y sea más duradero. Entonces yo creo que sí deberías de usar este cable si quieres utilizarlo alámbricamente. Y ahora sí vamos a abrir el teclado. Y como pueden ver, aquí está el teclado. Y aquí tenemos el teclado. Como les decía, esta tecla viene en color naranja y tú puedes cambiar esta tecla por la tecla que viene de repuesto en color naranja para que sea de forma simétrica de esquina a esquina. En la parte trasera trae estas gomitas para que no resbale y las patitas para que tú puedas ponerlo en una posición más alta. Este cuenta con dos tipos, como podemos ver aquí está una y dos.
La primera es más corta y la segunda sí levanta mucho para que pues quede en una posición que a ti se te haga favorable. El marco es de aluminio y como les decía, esta es una versión 96%, entonces viene con un teclado numérico. Yo decidí comprarlo así porque pues manejo Excel y es más fácil teclear los números con un pad numérico que estarlos tecleando acá. Entonces por eso yo decidí comprar esto, pero sin embargo hay versiones que no traen el pad numérico y ya tú puedes escoger pues el que más se adapte a ti dependiendo de las necesidades. Como podemos ver, aquí tiene la entrada de USB-C para cargarlo o conectarlo a tu computadora. Este switch es para cambiarlo de Windows a Mac o iPad OS, Mac o Windows Android, y este switch es para ponerlo en modo de cableado, inalámbrico o apagarlo. A la hora de apagarlo podemos ver aquí un LED rojo, esto indica que pues ya se apagó, y yo creo que al tenerlo conectado también encenderá un LED pues para ver que ya estamos enlazados. Como podemos ver, ahí está prendido. Está prendido por defecto el RGB y vamos a enlazarlo a un iPad, y para poder enlazarlo a la hora de tú aplastar una tecla te marca que debes de configurar tu primer dispositivo y en el 1, entonces para que comience a buscar debes de aplastarle FN+1 y automáticamente aparecerá en tu dispositivo que estés tratando de conectar. En este caso, como les menciono, yo le estoy conectando un iPad. Ahorita van a estar viendo la pantalla, cómo se está conectando y con qué nombre aparece, y ahorita como podemos ver ya está funcionando porque ya lo conecté y yo ya estoy escribiendo en el iPad. Los switches que yo compré en este teclado, o el modelo que yo decidí comprar, es con los Brown, los switches Brown. Entonces si tú quieres cambiar tus caps con esta herramienta, la metes, se meterá abajo de la tecla y jalas hacia arriba. Y aquí está, aquí podemos ver el switch que es en color marrón, y pues esto es en todos los switches. Esta no es la versión de intercambiable en caliente, entonces estos sí vienen soldados. Esta es una versión que es la más cara, cuesta $99, que tú la configuras con switches intercambiables en caliente y tú los vas a poder retirar en cualquier momento y poner otros, ya sea del color que quieras, azul, rojo. En la página existen otros colores que son dos tipos de amarillo, entonces ya tú escoges el que quieras, pero en este caso estos no son switches intercambiables en caliente. Y para poner la cap o la tecla, pues solo es introducirla y listo, ya está funcionando. Y como les decía, este botón es para cambiar los modos de RGB. Aquí podemos ver este modo, cada LED de cada tecla va cambiando. Este es otro, en este se van prendiendo las teclas que tú vayas tecleando. Este es al revés, todas están prendidas y a la hora de tú teclearlas se van apagando y se vuelven a prender después de unos segundos. En este se van prendiendo poco a poco. Aquí tenemos otro, y con FN y una de esas dos teclas tú vas cambiando de color. Como podemos ver, FN más una de estas dos, y esto se puede hacer en otro modo de las luces. Entonces tiene una gran variedad de diseños de los que tú puedes poner para que pues no te aburras. Y si no quieres RGB, pues cambias a luz blanca, y con FN y el switch de cambiar de luz puedes apagar la luz. Todos esos comandos vienen en el primer manual, en la tarjetita que vimos. En esta aquí viene cómo tú puedes hacer eso. Entonces pues aquí está todo bien explicado, y sin luces así se ve. El RGB es muy pues decente, es una luz agradable para la hora de estar escribiendo, pero pues quería apagar la luz para que pudieran ver bien su intensidad. Y ahora les pondré una prueba de sonido para que escuchen cómo suenan los Caps Brown o marrón. Como pudieron escuchar, el sonido es agradable, no es de los más fuertes. El más fuerte es el azul y el más bajo con pues los switches rojos, pero este es un sonido intermedio. Los switches rojos son lineales, entonces este no te da una sensación de ya llegaste al tope donde hará el clic o donde la tecla ya responderá. Sin embargo, esto sí, se siente el punto donde la tecla ya se presionó. Y los azules pues esos son más fuertes, esos hacen un clic más
más ruidoso. Ya si quieren conectarlo a su segundo dispositivo o tercero, pues aplastan FN y 2 o 3 y ya va a comenzar a hacer la búsqueda, va a encender como su Bluetooth y en tu dispositivo pues ya lo encontrarás como Keychron K4, entonces ya lo conectas y pues ya queda listo. Y bueno, creo que de mi parte es todo. Si les gustó este video no se olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y si tienes dudas puedes dejarlas en la cajita de la descripción y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.